Hola, hola, acá estamos inaugurando un nuevo espacio, estamos esperando que entren aquellos seguidores del espacio del análisis de las películas, que hoy inaugura un nuevo espacio diferente. Vamos a esperar un poquito que los amigos nos juntemos, nos unamos a este encuentro que para mí es puro disfrute. Muchos saben cuánto disfruto de este espacio, de poder contarles de qué modo podemos trabajar las películas desde la psicología profunda, por lo tanto desde nuestra propia psicología también. Y entonces, si bien hoy inauguramos una nueva modalidad del espacio, el sentido que tiene es el mismo, ¿no? Entonces voy a empezar directamente a contarles un poquito, o sea, desde hoy en adelante el nuevo espacio de cine se llama Las películas y la psicología profunda, porque desde hoy voy a llevar adelante este trabajo sola. Yo no soy experta en cine para nada, sí soy una experta en mirar una película detrás de otra, una cinéfila total, porque, bueno, como les he contado muchas veces, creo que hoy el cine habla de nuestro inconsciente colectivo. En realidad, el inconsciente colectivo utiliza el cine como lenguaje universal para hablar de sí mismo, ¿no? Y si habla el inconsciente colectivo, obviamente también habla nuestro inconsciente individual. Y hay un modo de mirar las películas que es de miro y me identifico con cada uno de los personajes, me atraiga, no me atraiga, me guste más, me guste menos, porque la identificación con los personajes que me gustan menos tiene tanto sentido como los que me gustan más, porque lo único que están haciendo esos personajes en la pantalla es reflejándonos, espejándonos, devolviéndonos la proyección de lo que también somos, nos demos cuenta o no, nos identifiquemos positivamente y sintamos que nos parecemos, o nos identifiquemos negativamente para poder descubrir dentro nuestro esos aspectos que los personajes en la película me muestran. Y entonces, mirando la película así y permitiendo que entre y la película me haga, me trabaje, me signifique, me espeje, realmente lo que voy a poder, el material de mí mismo que voy a poder extraer de la película es súper, súper rico, ¿no? Y además, bueno, cuando el cine hoy habla de ciencia ficción, nos está hablando de un momento evolutivo especial en la Tierra, aunque creemos que eso es pura ficción, en realidad mucho de eso después termina sucediendo, y de todos modos es un lenguaje que habla de lo que el inconsciente, hacia dónde, la dirección que el inconsciente colectivo toma, ¿no? Bueno, entonces, del mismo modo que lo veníamos haciendo, este espacio tiene este sentido. Como siempre les digo, la película elegida, la lectura que yo hago de la película elegida, obviamente que es mi lectura, es mi mirada terapéutica desde mis años de experiencia y sobre todo y fundamentalmente desde la mirada junguiana, que es donde yo intento trabajar desde lo terapéutico. Millones de análisis se pueden hacer, sobre todo de una película como esta, que es tan, tan, tan rica. A mí me abrió como un espectro infinito, donde todo lo que veo habla de nuestra realidad aquí y ahora, y habla de muchos arquetipos diferentes, ¿no? Recordemos que cuando digo arquetipo me estoy refiriendo a esas funciones autónomas que, como son campos de energía,
por ser inherentes a todos los humanos a través de la historia, hablan de nosotros y producen imágenes. Y las imágenes, a su vez, reproducen símbolos, lenguaje simbólico, que es el lenguaje del inconsciente. Y el cine habla todo el tiempo en lenguaje simbólico también. Por lo tanto, decimos que lo que podemos ver ahí como personajes son arquetipos. Estas funciones autónomas, cargadas de energía, que funcionan por sí mismos dentro nuestro, que no las podemos identificar, ver directamente, sino que las podemos observar en las consecuencias que tienen estas fuerzas energéticas dentro nuestro, ¿no? Que son emociones, por supuesto, fuertes emociones que no podemos controlar de ninguna manera y que cuando nos toman se tornan fuerzas energéticas y emocionales hasta peligrosas. Entonces, reconocer en nosotras estos potenciales es básico, ¿no? Desde lo terapéutico es básico. Bien, entonces, como les decía, Moana me abrió así un campo que hasta me parece muy audaz contárselos de ese modo. Así que he tratado como de sistematizar los arquetipos más destacados que puedo ver en la película. Bueno, como de cine nada, simplemente les voy a pasar la mínima noticia de que se estrenó en Estados Unidos Moana, como Moana, un mar de aventuras, en el año 2016, y en Europa unos meses más tarde como Vaiana, como que en Europa no se podía usar el nombre Moana. Está inspirada en mitos polinesios. Entonces, podemos mirar esta película como un gran mito polinesio de cómo los habitantes de esta isla estuvieron 1000 años sin poder atravesar el arrecife, como metáfora, o podemos mirarla como hice yo, que, bueno, me permití colocar en cada personaje y irme muy lejos en el análisis, ¿no? Arquetipos, infinitos arquetipos, un montón. Bien, dicho esto acerca de la película, porque no voy a hablar de autores ni de doblaje ni nada, porque no sé y porque no es la data que más nos importa aquí, vamos a pasar a esta especie de cuadrito que hice acerca de los personajes. El primer arquetipo más importante que me gustaría mucho subrayar, y también me gustaría terminar con este arquetipo, tal como la película lo hace, comienza con el arquetipo de la diosa, el arquetipo de la tierra, el arquetipo de la naturaleza. Recordemos que la naturaleza misma, por siglos, o sea, por milenios, en realidad milenios, representó a la gran madre, a la gran diosa, que es parte de mi trabajo fundamental, ¿no? Recuperar la diosa en nosotras, que es recuperar el femenino sagrado tanto en varones como en mujeres, ¿no? Desde lo arquetípico, si queremos ponerle el nombre de Jung, desde el ánima y el ánimos, o sea, recuperar el ánima en varones y en mujeres. Para nosotras es el sagrado femenino, para los varones es el ánima. Entonces, el primer arquetipo es esta naturaleza viva, que en realidad es la naturaleza psíquica de lo femenino, porque es lo natural, natura, real, sin ninguna cosa artificial. Y esa es realmente la naturaleza psíquica de lo femenino. Y acá vemos, como la película se inicia diciendo al principio solo era el mar, otro gran arquetipo, ya voy ahí, y luego desde el mar apareció una isla llamada Te Fiti. Bueno, esta isla, representación simbólica de la tierra, de la tierra toda, es la imagen para mí de la gran diosa, de la naturaleza viva de la tierra, que allá en los comienzos la gran diosa
la diosa madre era la vida misma. Y era la vida y la regeneración de la vida permanentemente a través de la transformación producida por la muerte y el renacimiento, ¿no? La tierra renovándose permanentemente de cosecha en cosecha, de siembra en siembra, y todo lo que vemos ahí, sobre todo la última imagen donde Tefiti vuelve a la vida, entre comillas, y vemos que todo se pone verde y florece, y es una imagen soberbia, maravillosa, creada por los estudios Disney, ¿no? Que en ese sentido para mí son la creatividad por excelencia. Entonces, este es el primer gran arquetipo que podríamos decir que a través de la película vemos cómo la diosa, que aquí en los tiempos de la película estuvo 1000 años perdida porque Maui, un semidios masculino, le robó el corazón. Para nosotras, para la historia que yo recupero en mi trabajo, desde hace 4000 años, 4000 años, la diosa fue enterrada para siempre. Podríamos decirle que se le arrancó el corazón a la diosa madre, y estamos tratando de recuperarla 2000 años después, 3000 años después. Bueno, acá esta isla pasó 1000 años sin navegar y sin cruzar el arrecife, en la metáfora, para poder recuperar el corazón de la tierra. En mi película, al robársele el corazón por este semidios masculino, Maui, la tierra se resecó, desapareció de donde estaba y se convirtió en este terrible monstruo que es pura lava, que no puede ser tocado por el agua, por el océano arquetipo de arquetipos, el arquetipo de la conciencia universal, lo que sea para cada uno. A mí me gusta, no podemos definir la conciencia, a mí me alcanza con decir que la conciencia es este estado al que pasamos de algo que no podíamos ver, que no veíamos, de lo que no nos dábamos cuenta, y de golpe lo podemos hacer consciente y nos damos cuenta. Pero obviamente que es muchísimo, eso desde lo psicológico podríamos dejarlo ahí, darme cuenta y hacerme responsable sería el trabajo, pero desde la conciencia universal, cósmica, el Dios, existencia, el nombre que nos guste ponerle, es mucho más que darme cuenta. La conciencia, podríamos decir, definirlo en una sola palabra, la conciencia es amor. Pero bueno, cuando hablamos de amor, tampoco los humanos hoy sabemos mucho de qué hablamos, pero sí podemos consagrarnos al darnos cuenta y a amar. Bueno, acá el mar, que se pone furioso y que es calmo y que es súper transparente, y que es el amigo y es quien elige a Moana. O sea, vemos un mar que tiene todas estas características, es bravo y es calmo y es amoroso y es terrible. Bueno, no sé, me fui para el arquetipo del mar, pero estaba con este terrible monstruo en el que realmente se convierte la tierra. Y para mí también allí hay una gran metáfora de lo que hemos hecho con la tierra, de qué pasa hoy con la tierra maltratada y, bueno, con maltratada alcanzaría, porque el maltrato ha aumentado las sequías, la falta de agua, que es esencial para la vida, ha matado los bosques, bueno, ha matado a Tefiti en esta metáfora, y se ha convertido en la sombra misma de la tierra, en su propia posibilidad de autodestrucción, ¿no? Que es lo que pasaba con Teka, este monstruo convertido en fuego, o sea, los elementos desbordados y disparados de la Tierra, tal como lo estamos viendo hoy, terremotos, volcanes en erupción, sismos, tsunamis, todo el tiempo la Tierra reclamando su propio corazón.
me escucho decir esto y digo, bueno, con esto podríamos cerrar. Este es el gran mensaje de la película. Obviamente, yo no sé si esta fue la intención. De todos modos, está contado el cuento con mucha intención acerca de lo que nos pasa, ¿no? Pero bueno, para mí esta es la lectura que me salta así, ¿no? La diosa a la que se le robó el corazón, que se convierte entonces en una tierra seca y resquebrajada y violenta, quejándose por los dolores que sufre, por la necesidad de que se le restaure el corazón, y ella vuelva a ser esta diosa naturaleza, la vida misma regenerándose, que por supuesto esto también nos habita, la vida misma regenerándose permanentemente dentro nuestro si tenemos algún contacto con la vida de verdad, esa vida soberbia que se muestra ahí con ese verdor, esa frescura y la relajación de la tierra cuando vuelve a tener corazón, ¿no? Que la vemos convertirse en montañas, pero bueno, es natura. Es natura que vuelve a ser ella misma. Ojalá pudiéramos hacer eso con la tierra, ojalá estemos en camino de recuperarle el corazón a la tierra. Bien, después la protagonista de la película es el arquetipo que sigue, que es Moana, ¿no? O sea, por un lado también Moana me habla de muchos aspectos diferentes que se pueden ver en la película o no, pero a mí se me disparan me resuenan estas cuestiones con las que yo trabajo con las mujeres en relación a Moana. Primero nos muestra, y esto no es una cuestión de femenino masculino, esto le pasa a mucha gente hoy, que es... bueno, hoy y desde el principio de los tiempos, ¿no? Que nacemos diferentes, que a medida que crecemos nos vamos dando cuenta que somos como una pieza de rompecabezas que no cabe en el espectro de la mayoría, de la normalidad, del promedio de los humanos, que realmente no encajamos. Cuando nos llega la adolescencia nos sentimos absolutamente incómodos y allí la angustia puede ser extrema y me viene así a cuento hoy lo común que es en muchos lugares del mundo, bueno, acá donde vivo especialmente también, que es una villa perdida en las sierras de Córdoba, el fin del mundo, pero como el suicidio adolescente que está a la orden del día, ¿no? Porque la angustia de sentirnos diferentes y que no encajamos y que no somos comprendidos y que no somos escuchados y que no tenemos resonancia con el afuera o con nuestros pares, está expuesto en Moana arquetípicamente. Moana es una diferente que escucha una potente voz interna que la empuja a hacer aquello a que su pueblo y fundamentalmente su familia y su predecesor, su padre, se niegan rotundamente a ver y a escuchar en ella. Por supuesto, también en ella están las voces de todos los ancestros, como en cada uno de nosotros, que según el trabajo que hacemos hoy con los ancestros, es como que venimos a completar las tareas que a ellos les quedaron pendientes, a poder a hacer lo que ellos no pudieron hacer, ¿no? Entonces aquí vemos que la abuela es realmente un ancestro muy importante porque ella sí tiene toda la historia de este pueblo en su vida, en su recorrido, en su propia experiencia y además por relato más relato más relato de ancestros, ella sí puede confirmarle
a Moana, que es diferente, que ha sido elegida por la conciencia, nada más ni nada menos que por el océano, por la conciencia, para traer más conciencia a su pueblo y no solamente ser su jefa protegidita dentro de la isla sin conocer el mar, sin cruzar el arrecife y demás. Y aquí me viene a cuento que por la que más es no escuchada, digamos, por la que por quien no puede avenirse a que ella realmente tiene un impulso, una voz interna, una chispa que hace que su voluntad esté totalmente disponible a responder a esa chispa, una chispa interna que los diferentes, los que se sienten diferentes generalmente es porque esta chispa está activa y los mueve en una dirección diferente a la dirección en la que va el promedio, la masa, la norma, digamos, la media, es el padre. Y acá el padre, bueno, obviamente ocupa un lugar importantísimo en la película porque es quien más se resiste a este impulso interno, a esta chispa de Moana, pero además porque él tiene una experiencia negativa, como buen padre no quiere que los hijos repitan sus errores y entonces el modo de que creemos que hacemos esto es protegiéndolos de que ellos cometan los propios errores, de que nuestros hijos aprendan a través de sus propias equivocaciones, creyendo que protegiéndolos e intentando que no los cometan, los van a cometer igual, se los aseguro, intentando que no los cometan, los volvemos dependientes e inmaduros. Me parece que alcanza con eso, y acá vemos cómo una y otra vez el padre se resiste por su propia historia. La madre esclarece a Moana con muy buen tino, le cuenta la historia, para ver también cuánta fuerza puede hacer para convencerla a Moana de que la isla es el lugar y no hay otro, y no hay nada que explorar más allá, no hay más conciencia que no hay conciencia para crecer, ¿no? Que es este mar que todo el tiempo la está invitando a más. Y la madre también dice una frase muy importante, que es que a veces aquello que queremos hacer y que nos impulsa y que nos parece nuestro deseo y nuestra voluntad, no es para lo que estamos destinados, ¿no? Bueno, me parece que no es una frase muy acertada la de la mamá, yo creo que es bien al revés. Pero bueno, que es muy esclarecedora de la fuerza que estos padres hacen para que Moana no corra riesgos y no corra los peligros que obviamente están más al arrecife, porque la tierra ha encontrado el modo de patalear, de ponerse violenta, de atacar a través de este mar bravío, a través de la lava, de los monstruos, de estos cocos monstruitos que son piratas y también del monstruo, del cangrejo monstruo, ¿no? Entonces, los peligros son de verdad. Para el viaje heroico, que es mi trabajo con las mujeres, como ya muchos de ustedes conocen, lo primero que las mujeres encontramos al salir a batallar al mundo patriarcal, con reglas y leyes masculinas, desde lo arquetípico, repito, no estoy hablando, no estoy juzgando, estoy describiendo. Lo primero que nos pasa cuando salimos es encontrarnos con los ogros y con los obstáculos, con los monstruos internos y externos, que es parte de lo que Moana también vive, ¿no? O sea, para nosotras son los mitos que desde milenios están insertados en el inconsciente colectivo, por lo tanto en nosotras, y que son los mitos de la dependencia, del amor romántico, del jugar a lo seguro, del crítico interno que siempre quiere más, nunca es suficiente. Y también, por un lado, estas fuertes
emociones y creencias que manejan nuestra vida como mujeres, que están cambiando, pero que falta mucho para que terminen de transformarse, para que en el inconsciente colectivo haya contenidos diferentes. Estos mitos tienen milenios. Y también los monstruos, que es la falta de confianza, la falta de autoestima, esto del nunca ser suficiente por haber nacido en un cuerpo de mujer. Bueno, parte de lo que vemos en la trayectoria de Moana es el encuentro con estos monstruos, que es realmente el viaje que tenemos que hacer para convertirnos en heroínas, pero no en heroínas egoicas, heroínas desde el ego, sino para ir más allá en nuestra propia alma. El encuentro con la sombra, otro gran arquetipo, es ineludible. El descenso al mundo subterráneo, Moana pasa, primero descubre las canoas en una cueva y después tiene que descender con Maui, que no me lo estoy salteando, ya voy a Maui, descender a las profundidades para encontrarse con el monstruo, con el cangrejo, que en nuestro trabajo es encontrarnos con nuestra hermana oscura, nuestra propia sombra, Ereskkigal en el mito. Acá es un cangrejo. Recordemos que esto está basado en un mito polinesio, y por lo tanto estamos hablando de los personajes referidos y a la vida en el mar también, ¿no? Entonces, bueno, yo veo parte de este trabajo nuestro en el recorrido de Moana. Ahora, a ver si me estoy olvidando de algo en relación a Moana. Bueno, la abuela obviamente representa también a la sabiduría, la voz de la sabiduría, la voz de la anciana sabia que no ha vivido en vano y que contiene, ella dice que es la loca de la isla y que por lo tanto su mente se puede ir lejos. O sea, probablemente en el mito la loca de la isla sea la vieja sabia, que es bastante común, ¿no? Que la sabiduría esté representada por la locura también, que es el permiso a una psicología, a una psiquis totalmente abierta, ¿no? Donde no hay control, donde no hay barrera, donde no hay discernimiento, no hay discriminación. Bueno, esta anciana sabia, la abuela de Moana, realmente nos muestra el arquetipo de la sabiduría y que es la única que entiende que ella es una elegida. Ser una elegida para Moana no la hace ni mejor ni peor, como tampoco nos hace ni mejores ni peores ser diferentes. Ser diferente es ser diferente, no comulgar con el promedio y con la media y tener siempre esta llama despierta que quiere más, a pesar de todo lo que nos cuesta y a pesar del esfuerzo para trabajar con la voluntad para ir más allá. Nos hace diferentes, eso no nos hace ni mejores ni peores, nos saca del promedio, de la media. Recordemos que media tiene que ver con mediocridad, un punto ahí que no es ni chicha ni limonada. Y entonces esta llama nos empuja siempre a más, nos empuja a meternos en el mar, arquetipo del ser, si queremos, o de la conciencia, ¿no? Nos empuja a ser mucho más parecidos a lo que realmente somos, a ser nosotros mismos. Bien, bueno, ¿qué pasa? Moana no puede hacer esta terrible travesía, su propio viaje heroico, sola, porque necesita de la fuerza, necesita de cierta destreza para poder navegar, cierto conocimiento, cierto discernimiento acerca de la vida en el mar, la potencia y además poder llegar al lugar donde el corazón fue robado. Y quien puede llegar ahí, a la isla de Te Fiti, es nada más ni nada menos que un semidios, que acá tampoco puedo dejar de ver, que a mí la película me habla de que es justamente un masculino. Recordemos que la diosa es enterrada hace
entre 3 y 4.000 años, a partir de la aparición en la escena del Dios Padre, entonces del altar, de los altares de todo el mundo conocido de esa época, del mundo sumerio, digamos, todas las diosas que tenían infinidad de nombres, pero era una sola, era la diosa de la vida y de la regeneración de la vida, era la vida misma, la natura, fue sacada de los altares para poner en ellos a un Dios Padre, donde lo femenino desapareció de la escena. Siglos después, milenios después, 2000 años después, las mujeres estamos tratando de reencontrar dentro nuestro nuestra propia energía femenina restaurada, revivida, con toda la potencia y la individualidad que la naturaleza psíquica de lo femenino tiene, invitando a los varones, invitando a lo masculino a que también se reencuentre con esta energía que vive dentro de ellos, dentro de todos los componentes de la especie humana. Este volver a lo femenino lo hacemos tanto varones como mujeres, pero obviamente no lo podemos hacer si no nos reencontramos con lo masculino dentro nuestro y lo sanamos. Para mí Magui es la representación de lo masculino, inmaduro, arrogante, soberbio, un semidios que obviamente nació humano y como fue arrojado al mar, es tanta su herida, es tanto su complejo de inferioridad, arrojado al mar por sus padres, por sentir que no servía para nada, que él, bueno, se recompone y se rehace a través de que los dioses lo miran, le dan un objeto, un amuleto mágico, divino, a través del cual él siente que solo puede ser él a través de ese objeto. Entonces, bueno, si bien Moana necesita de su presencia, sin ninguna duda, para hacer su propia travesía, Mauri, para restaurar a su propio masculino herido y poder reencontrarse con lo femenino a través de Moana en la película, y volver a ser amoroso y considerado, porque lo vemos muy despreciativo, indiferente y caprichoso, diríamos, sin querer ayudarla para nada, sin escucharla siquiera, absolutamente parado en su propia arrogancia, una arrogancia muy inmadura. La arrogancia siempre nos habla de inmadurez y complejo de inferioridad. Tengo que pararme en un lugar superior porque en el otro extremo de este lugar, en el polo, lo que hay es una sensación de que no soy nada, no valgo nada, no puedo nada. Entonces nos encontramos con ese Magui cuando aparece en la escena, cuando Moana lo encuentra en su isla pedregosa, que es a donde ha ido a parar, cuando fue arrojado al mar por Teka, por la sombra, y él tiene que poder hacer contacto nuevamente con la sombra para poder restaurarse, para poder reencontrarse con un ego fuerte, un ego estructurado, un ego que le permita ir más allá y que también él, obviamente, hace su propio trabajo con el mar y con la conciencia, ¿no? Porque el mar vuelve a ser navegable. Hemos restaurado a la tierra, hemos derrotado a Teka, que no es más que la tierra gritando, enfurecida, pero al colocarle nuevamente el corazón, la tierra ha vuelto a la calma. Repito, ojalá pudiéramos ponerle nuevamente el corazón a la tierra, que le hemos quitado desde hace miles de años, que le venimos quitando. Bien, entonces, aquí lo más importante es ver cómo Magui Moana necesita la presencia de este masculino, pero al mismo tiempo los dos restauran y sanan a sus propios masculinos, Mauri como un masculino, pudiendo ser nuevamente un semidios del viento y del mar, y Moana reconociendo su propia necesidad
porque bueno, cuando ella se queda sola, cuando Maui la abandona en un momento de la travesía, ella le pide al mar que busque a alguien capaz de hacer esto, que ella ya no puede y ella se rinde. Y entonces, bueno, realmente se rinde porque la ausencia de lo masculino hace imposible que ella siga con la travesía. Entonces, él reaparece, abuela de por medio, que aparece la abuela, digamos que Moana se reconecta con el arquetipo de la anciana sabia que vive dentro de ella y entonces decide nuevamente hacerlo sola, pero bueno, Maui por suerte también recapacita y vuelve porque no puede uno sin el otro, ¿no? Esto sería al final cuando se despiden y él vuelve a lo suyo y ella vuelve a ser la jefa de una isla, pero de una isla restaurada que ya no se va a secar ni va a producir cocos malogrados. Y que no va a morir de a poco la isla porque la tierra está restaurada toda. Cuando ellos se despiden amorosamente, se han podido reconciliar dentro de cada uno de ellos, lo masculino y lo femenino ha podido integrarse en el famoso matrimonio sagrado, que para mí es el cierre de nuestro trabajo en el viaje heroico, ¿no? Todo el recorrido que hacemos es para poder integrar lo femenino masculino dentro nuestro. Y creo que la película también me muestra esta integración a través de estos amorosísimos personajes que viven lo suyo. También decir que, así como Moana reproduce partes del viaje heroico con mucha claridad, para Maui, que es un varón, el viaje del héroe, el viaje masculino del héroe, también está reproducido, porque el héroe no puede reencontrarse con lo femenino, con el grial famoso, Parsifal en el mito va en busca del grial desde que es muy joven, pero no puede encontrarse con el grial hasta que no pasa por millones de obstáculos y problemas y conflictos y de aprendizaje fundamentalmente, lo que significa en la vida de un hombre crecer y madurar para por fin poder integrar lo femenino dentro de él, que en realidad es encontrar la imagen del grial, es la imagen por excelencia de lo femenino, lo contenedor, el útero, la matriz. Entonces, el viaje del héroe también está reproducido en todas aquellas hazañas por las que tiene que atravesar sin no pasar antes por el problema, Maui también. Así que acá están los dos viajes, el masculino y el femenino, mostrándosenos a través de la película. Bueno, entonces, bueno, el arquetipo de la sombra, también ya hablé, que se nos muestra también a través de los piratas y de estos cocos piratas. La sombra aparece en todo el recorrido porque es el trabajo esencial. Si no nos encontramos con nuestro lado oscuro, imposible ni sanar lo masculino dentro nuestro, ni que los varones se reconcilien con lo femenino después de sanar su masculino, sino no vemos el lado más oscuro que todos los humanos contenemos, porque sin oscuridad no hay luz, y para encontrarnos con nuestro mejor lado tenemos que hacer contacto, reconocer fuertemente la sombra, que es todo aquello que hemos guardado porque creemos que no tenemos que ser. Por supuesto, la mayoría de las veces desde lo inconsciente, y entonces creemos que no somos ni envidiosos, ni ambiciosos, ni celosos, ni competitivos, y cuánta cosa más oscura, ni iracundos, ni violentos. Entonces, la sombra está presente en la mitad toda la mitad de la película, donde ellos hacen esta travesía, y al final la sombra también se integra, porque la sombra es Te-Fiti también, es la tierra, es el lado oscuro de la tierra en función del maltrato, ¿no? Entonces la integración también se da allí. Te-Fiti integra su sombra volviendo a la vida,
cuando le recolocamos el corazón. Y eso mismo sucede en nosotros, ¿no? Cada aspecto nuestro que descubrimos, cada arquetipo con el que podemos reencontrarnos, y las películas nos ayudan un montón para eso, es un pedacito de corazón que restauramos en nosotros, y lo que en realidad restauramos es nuestra capacidad infinita de amar, que para eso hemos venido a la Tierra, para reencontrar en nosotros nuestra capacidad de amar, trabajando el prejuicio y trabajando el resentimiento y trabajando el desamor, para lo que somos expertos, ¿no? Bueno, a ver si hay una imagen muy maravillosa cuando ella sale de la cueva y se reencuentra con la anciana sabia, su abuela querida, que es, somos viajeros, y me parece que no nos podemos saltear esa frase, porque tal cual como Moana y como todos los habitantes de esa maravillosa isla, somos viajeros. Somos viajeros que vamos hacia el reencuentro con nuestra propia alma, nuestro femenino sagrado, nuestra unidad, la totalidad que somos, la completitud que somos. Y viajamos hacia allí. Es un viaje que empieza en el momento que nacemos y que dura para siempre. Y bueno, se trata de atravesar el mar, cantando, como esas naves maravillosas llenas de tripulantes que disfrutan del estar vivos, del sol, del agua, del viento, de los pájaros, de los animales, de Te Fiti, de la tierra toda. Bueno, me parece que estoy llegando al final. Sí, creo que no me olvidé de nada, que más o menos cierro con entonces el arquetipo de lo masculino, de lo femenino, de la anciana sabia, de la diosa tierra, de la diosa natura, de la diosa que es la vida misma, de la sombra y de los viajes heroicos que tanto hombres como mujeres llevamos a cabo si nos animamos a vivir de verdad, o sea, a estar vivos sin dejar que la vida nos pase por los costados. Estar vivo significa dejarnos atravesar por la vida. Así que agradezco absolutamente la presencia de ustedes. Obviamente que ustedes son quienes me interpelan y me pueden preguntar. Voy a esperar unos segundos a ver si alguien hace alguna pregunta, y ustedes van a ser de ahora en más los que me pregunten para que yo pueda hablar. Como habrán visto, puedo hablar igual, pero está bueno el intercambio y el relacionarnos, aunque sea a través de esta pantallita, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y si no, a ver. Bueno, agradezco entonces la presencia, infinitamente les agradezco por estar allí, y será hasta la próxima. Les voy a contar la película con anticipación y después nos encontramos en este nuevo espacio que llamamos ahora las películas y la psicología profunda. Gracias a todos, besos inmensos, nos vemos pronto.